¿Qué tal, queridos suscriptores? Buenas noches. El relato que enseguida escucharán nos lo manda nuestra suscriptora Ángeles Ramírez de Ciudad de México. Esperando te encuentres cómodo y con la luz apagada, comenzamos. Mi relato empieza una vez que mi marido y mis 2 hijas nos cambiamos de vivienda. Pues vivíamos en la Ciudad de México y por asuntos de trabajo de mi marido tuvimos que irnos a vivir al estado de Veracruz. Esto en un lugar muy cerca de Poza Rica. Una vez que llegamos a esta casa se encontraba en total abandono. Se ve que la habían limpiado antes porque sabían de nuestra llegada, ya que la vivienda se la proporcionaban a mi marido por parte de su trabajo. Esto en los años en que él estuviera laborando ahí. Tenía un olor extraño, combinado de humedad y patios con hierba prácticamente muy crecida. Se sobreentendía que tendríamos que hacer arreglos y que todo esto era porque nadie la habitaba, solo los empleados a los que mandaban en específico para cubrir algún trabajo. La primera noche me fue muy difícil dormir, al igual que a las niñas, porque nos sentíamos en un lugar lejano y extraño. Aparte de que para nosotras era algo muy nuevo escuchar la noche tan silenciosa, escuchar el ruido de grillos e incluso de ranas, o al menos esos sonidos recuerdo muy bien. Al amanecer aún lo recuerdo, me levanté temprano y mi esposo ese día aún no se presentaría a trabajar. Así que llevó a las niñas a comprar comida, esto mientras yo arreglaba algunas cosas de lo que sería la cocina. Recuerdo que me quedé totalmente sola y todo estaba en silencio, ya que aún no nos ponían la instalación de luz. Pero iban a ir en el transcurso del día. A pesar de la claridad y los árboles, y sobre todo la bonita vista del lugar, no podía dejar de sentir cierto miedo y desconfianza, como si algo malo pudiera pasar. No pasó mucho tiempo, estaba agachada limpiando las divisiones de un mueble fijado de azulejos que estaba en esta cocina, cuando de repente... ¡Shh! ¡Shh! Solo sentí cómo se me erizaba la piel. Me asusté tanto con solo eso que no quería ni levantarme ni voltear a ver, cuando de repente... ¡Shh! ¡Shh! Fue entonces que como pude me armé de valor y me levanté rápidamente. Casi me desmayo porque estaba en la ventana frente a mí una señora ya muy viejita. Me dijo: «No te asustes, mija, ¿estás sola?». Me trabé para hablar e incluso empecé a enojarme. Le dije quién era y por qué se mete a mi terreno. Ella solo me dijo con una voz irónica: «Ay, mijita, este no es tu terreno. Este y muchos más que están por aquí me pertenecen a mí y a mi esposo y a nadie más. Mis hijos cuando crecieron se olvidaron de mí. Nunca me visitan. Solo sé que han hecho muchos negocios con ellos, pero no son de ellos, son míos. Y los heredó mi marido. Él trabajó muy duro por ellos, hasta que me lo mataron unos hombres porque no les quiso vender. Desde ahí yo nunca hice por venderlos, porque eran, como mi esposo decía, para mis hijos». «¿Y tú tienes hijos?», me preguntó la señora. Yo le contesté que sí, que tenía 2 niñas. Me llegué a sentir un poco más tranquila a la vez, ya que no estaba sola y que era una señora grande sin malicia, pues me estaba platicando de su vida. A lo que yo le pregunté: «¿Y usted vive aquí? No veo su casa». Y ella me dijo: «Sí, mija, aquí cerquita está mi casita, sal para que la veas». En eso le di la vuelta para salir al área donde ella estaba asomada a la ventana, y cuando iba hablando diciéndole qué bonito lugar, pero se siente muchísimo calor, aún no doy crédito al contarlo y recordarlo, pues no había nadie.
Me asusté muchísimo y empecé a gritarle a la señora, pero entendí de alguna manera lo que estaba pasando y me asusté aún más. Pasó como una hora, ya no quise hacer nada y solo estaba esperando a que mi familia llegara para decirle a mi marido que no me quedaría ahí ni una sola noche. Cuando de repente llegaron personas trabajadoras de la luz a decir que nos harían la conexión. Me sentí tranquila por un momento y para no hacerte el relato muy largo, te puedo decir que platicando con uno de ellos, lo que creí por un momento en mi mente, supe que había sido verdad. Le platiqué lo sucedido con la viejita y en ese momento él hizo una cara como de extrañado. Precisamente cuando él hizo este gesto, yo le pregunté, ¿por qué hizo esa cara cuando le comenté sobre la viejita? Él solo me respondió, lo único que puedo decirle es que no creo en estas cosas, pero con usted desde la última vez que vivieron aquí es la segunda persona que me dice que ha platicado con ella. Y es que aquí se sabe que la viejita que usted describe vivió aquí precisamente donde está su casa, solo que la tumbaron hace ya algunos años, esto cuando vendieron estos terrenos. Era una casita de madera muy grande, pero ya estaba muy podrida, así que la tiraron y construyeron aquí. Según yo sé que la construyeron cerca del pozo que está ahí cerca, esto para que las familias se sirvan del agua que ahí hay. Pero cuentan que a esa señora la gente no la quería porque decían que hacía hechicería. Otras personas decían que era muy grosera con la gente desde que le mataron a su esposo. No pude evitar preguntarle al señor qué más sabía y cómo es que mataron a su esposo. A lo que él me comentó, el señor en vida nunca quiso vender sus terrenos y había un plan muy grande por parte del gobierno para comprar esas tierras, pero el señor se rehusaba en todo momento. Se dice que una vez muerto el señor, esta señora empezó a volverse loca, pues tenían todavía a sus pequeños hijos. Esto fue cuando ella todavía aún era joven. Ella no sabía trabajar, así que vivían en total humildad. Cuentan que a sus hijos se los quitó el gobierno y ella quedó prácticamente sola y loca. Dicen que murió de viejita y que nunca quiso vender y a todas las personas que se acercaban a esta propiedad las alejaba aventándoles agua, piedras o maldiciones. Recuerdo que solo alcancé a decirle al trabajador de la luz, no me diga eso porque acabo de hablar con ella. En ese momento sentí un tremendo escalofrío nuevamente y enseguida llegó mi familia con cosas de la comida. Le conté a mi esposo y él vio mi estado de ánimo. No lo sé, solo me dijo, si quieres vamos a alquilar más cerca del centro. Seguro que hallaremos algo. Se ve que no estás bien y para serte más sincero, yo tampoco pude dormir mucho que digamos. Esa noche la pasamos en un hotel y platicando lo sucedido. Todavía tenía yo muy marcada la imagen de la señora en mi mente. Conversando el tema, entendimos que esa señora sigue cuidando su casita y piensa que aún está viva, sin darse cuenta que ya no está entre nosotros. Tiempo después, a mi esposo le contaron lo que según era la historia real de esta mujer. Se dice que el señor se trajo a su mujer muy joven y él ya era un poco mayor, que tuvieron 4 hijos y vivían muy felices, esto hasta que una grande empresa le ofreció mucho dinero por los terrenos. Pero que a él al no aceptar, los empresarios mandaron a matarlo. Dicen que cuando la señora fue a ver el cuerpo de su esposo entró en shock y días después empezaría a actuar de forma muy extraña. Mucha gente la quería ayudar e incluso nunca dejaron que esta empresa se colocara ahí, pero ella prácticamente no se dejaba. Cada vez que querían darle algo de comida, la señora terminaba alejando a la gente con agua, piedras e incluso maldiciones. Dicen que lo más triste es que cuando sus hijos crecieron, lograron contactarla e ir a verla, pero solo fue para quitarle los papeles del terreno, pues tenían toda la intención de venderlos. Se dice que así envejeció esta señora. Nadie sabe de qué se alimentaba.
solo que la veían cortar frutas y incluso algunas hierbas de los árboles. No fue hasta que una vez, por el olor del cuerpo, que abrieron la casa y se encontraron a la señora tirada en el suelo. Se dice que desde que la señora murió, se ha aparecido en varios sitios de la localidad, e incluso no solo la ven, sino que logran hablar con ella. Estuvimos en esa localidad casi 6 meses, pero rentando ya en otro lado. Al poco tiempo a mi esposo lo recortaron de su empleo y yo también entré a trabajar. Pero me gusta contar este relato, pues es una experiencia paranormal, de hecho la única de mi vida y que jamás siento que voy a superar. Para todas aquellas personas escépticas que no creen, solo puedo decirles que a mí sí me pasó, y no solo logré verla, logré hablar con ella. Como escuchaste una vez más, comprobamos la teoría de que una vez de fallecidos muchas personas se aferran a seguir en el mundo de los vivos. Si te gustó este video, no olvides apoyarlo con un pulgar arriba, señal de que fue de tu agrado. No olvides suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, así te estaremos avisando cada que subamos un nuevo video de algún relato, historia o leyenda de lo paranormal. Nosotros seguimos en búsqueda de sucesos paranormales. Sin más por añadir, te deseo buenas noches. Hasta la próxima.